de nosotros nos remite al artículo 36, fracciones 1, 3 y 4 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos vigentes. ¿Sí? Sí. Entonces maneja, o sea, hay cuenta que maneja una remisión a esos. Entonces, como se consideran que son bienes nacionales, entonces ahí me pierdo un poco con el concepto de nosotros, porque remite a una legislación federal donde se consideran bienes nacionales. Entonces, me doy cuenta que no me queda muy claro esa distinción, porque nosotros como que nos agarramos de la federación, nos colgamos de allá, pero seguimos nosotros considerando digamos que nuestro patrimonio cultural o histórico. Entonces Sí. ahí me pierdo un poco, ¿no? O sea, todavía no logro entender bien cómo separar una competencia, cómo separar una competencia estatal de una federal. Ahí me pierdo un poco, por eso les pido pues que analicen el documento que les envío, y por eso les decía que yo me retroalimento mucho con ustedes, porque no me queda todavía muy claro esa separación del fuero local y el fuero federal. Pues los del INE yo creo que ahorita le pueden explicar mejor esa parte de la competencia federal en términos de patrimonio. Muy bien, gracias. Ese por un lado. En la propuesta que el Archivo General de la Nación hace para la homologación de la ley del machote que nos mandaron como propuesta, en ese articulado de los documentos públicos, en la propuesta dice que son sujetos obligados, los documentos públicos de los sujetos obligados serán considerados, uno, como bienes estatales en la categoría de bienes muebles en términos de la normativa aplicable para el Estado, dependiendo de los estados. Monumentos históricos en la categoría de bien patrimonial documental en los términos de las disposiciones aplicables, que es la ley de monumentos. Y entonces se establece desde la propuesta que viene de la AGN la posibilidad de que sean los estados los que tengan esa declaratoria de patrimonio cultural. De hecho, para que de alguna manera todos los que son zonas declaradas monumentos o monumentos reconocidos por los estados, si primero lo hacen los municipios y los estados, es más fácil para la federación aplicar toda la normativa. Entonces, una cosa no excluye a la otra. Lo que decíamos la vez pasada es que hay que delimitar muy bien por parte del INAH hasta dónde es la competencia del INAH en términos de patrimonio cultural a los archivos históricos. El de los inmuebles está muy claro, es del 19 para atrás. El de los archivos se asume que también es así, porque está dentro de ese articulado un inciso que no creo que traspase toda la, que sobrepase la determinación del articulado, pero es cuestión de que el INAH decida hasta dónde, como lo decíamos la vez pasada, hasta dónde van a ser monumentos históricos los archivos históricos de los estados. Ah, muy bien, de acuerdo. O a qué se aplica, si a cierto tipo de documentos o cierto tipo de objetos, o no. Ah, okay. Pero bueno, eso está por definirse eso, y eso es lo de menos, nada más es con que esté bien definido ya se asume, porque los estados con sus leyes de patrimonio están en su, son parte de su competencia de reconocer qué patrimonio, qué se reconoce como patrimonio, y ese reconocimiento implica obligaciones, obviamente, claro, bien concretas, ¿no? Entonces, y la parte, como patrimonio documental, de acuerdo con la ley general, pues estamos hablando de los archivos de trámite de concentración. Y en esos, la normativa es federal, se baja a los estados, la asumimos como tal, pero el patrimonio es estatal, aunque la norma sea general. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, bueno, es nada más cuestión de irlo entendiendo así. Ah, muy bien, de acuerdo, gracias.
Buenos días. No sé, sí, ahí está. Buenos días. Perdón, un tema rápido que me gustaría tocar, avanzar si... perdón, el antropólogo Carrera estaba pidiendo la palabra. Veo una manita ahí. Sí. Gracias, antropólogo. Buenos días. Buen día. Miren, siguiendo con este comentario que hace Sofía, yo me había comprometido de indagar donde correspondiera para este asunto de la delimitación. No he concluido yo la indagación porque no me han terminado de mandar algunos documentos, pero de inicio les comento que hay un comité técnico consultivo de unidades de correspondencia y archivo que lo conforman el Archivo General de la Nación, la Universidad Autónoma de México y el Instituto Nacional de Antropología. Este comité técnico consultivo elaboró un documento que le llaman la Guía Gris, que es la determinación del valor permanente de los documentos. Y ahí yo les voy a compartir este documento y otro más que está faltando. Allí este comité establece criterios generales sobre el valor permanente e interés histórico de los documentos. Dice este documento, si me permito leerlo muy rápido, esta guía no pretende establecer mecanismos uniformes o acartonados para la depuración sucesiva de los documentos. Procura señalar criterios generales para que cada dependencia pueda definir, con base en sus criterios específicos, qué documentos deben ser conservados y cuáles deben de ser eliminados. Los tipos de documentos que aquí se enumeran tienen en principio valor permanente e interés histórico. Se encontrará señalado entre paréntesis la clave que corresponde según la clasificación universal para asuntos comunes de la ¿Cómo no? Me permito hacer esta introducción porque la referencia que a mí me dicen las personas que están en este comité de parte del INAH, en este comité técnico, es que la ley federal de monumentos se aplica en términos temporales solamente para la protección de los documentos. Es decir, todos los documentos de antes, como lo menciona Sofía desde la vez pasada, en términos de legislación federal, le corresponde al INAH atenderlos, pero en materia de protección no significa que en adelante no esté reconociendo el interés histórico del siglo XX. Y ellos mismos aclaran que para el siglo XX, en términos de documentos de carácter histórico, la propia ley le asigna al INBA la protección de estos documentos, insisto, solo para la protección. En términos de lo que pudiera ayudarnos a definir entonces qué es de interés histórico y qué no, lo que hace esta guía es enmarcar 5 tipos de documentos, agruparlos. Los primeros de ellos tienen que ver con motivos y objetivos de las dependencias y entidades. El segundo, el desarrollo de la institución. El tercero, legislación y normas. El cuarto, está organización, procedimientos y políticas de la institución. Y finalmente, recursos humanos y personalidades. Viene un desglose básico de cada uno de estos, en el entendido de que cada entidad o institución habrá de definir dentro de esta guía
realmente qué documentación finalmente tiene el interés histórico determinado y darle su valor como tal. Entonces yo les estaré compartiendo hay la intención de avanzarle también de parte de nosotros, como fue el compromiso de una redacción del artículo 10, pero en este momento todavía nos falta complementar esta indagación. Yo calculo que en esta semana estaríamos terminando y dentro de más información que nos envíen y que nosotros podemos compartirles, más la reflexión que hagamos, nos podrá permitir quizás abonar en una redacción, como lo están haciendo otros compañeros. Gracias. Esos 5 elementos que mencionan en la guía están establecidos en los procedimientos de los archivos de trámite y concentración en la ley general. Son precisamente las cualidades. La determinación de que un archivo o unos documentos se pasen a archivo histórico o se consideren como valor permanente en la conservación está ya establecido en este proceso de gestión documental desde que se generan los documentos hasta que llegan al archivo histórico. De hecho, en la definición de la Ley de Patrimonio Cultural de nosotros, sí, les voy a leer la definición de archivos históricos que tenemos. Y está en función precisamente de este proceso. Déjenme el encuentro. Es la primera. Antropólogo, ¿sería tan amable de compartirnos el nombre de la guía que nos mencionaba ahorita? La determinación del valor permanente de los documentos. Ese es el nombre y yo estaría compartiéndosela, pues es de dominio público, ¿verdad? Lo que pasa es que me la mandaron a mí en un esquema ahí de PDF por este asunto de la contingencia y tuve yo que pasarla en limpio ahí para hacerla más visible y menos complicada para todos nosotros, para todos los que están participando en el grupo. Entonces yo se las envío, pero me gustaría enviársela junto con otros documentos que quedaron de complementar esto a propósito de lo que estamos platicando. Muy amable, gracias. La definición de archivo histórico en la Ley de Patrimonio es el conjunto conformado por documentos que han completado su vigencia documental activa, así como aquellas colecciones facticias de relevancia para la memoria municipal, estatal o nacional, que son transferidos a la unidad de archivo histórico de cada sujeto obligado, la cual es responsable de organizar, conservar, administrar, describir y divulgar la memoria institucional. Esa es la definición que nosotros tenemos de archivo histórico, ¿sí? Que tiene que ver con todo este proceso de gestión. Lo que llega al archivo histórico es que, porque como dicen ahí mismo en esta guía gris, es que es producto de una selección y de una gestión documental establecida con base en la norma general de la Ley General de Archivos. Entonces, la competencia de qué archivo, qué documento es histórico o no, ahorita a partir del siglo XX para acá, tiene que ver con esta gestión documental. Y a todos, como a nivel nacional, nos corresponde la protección, unos en un nivel y otros en otro nivel, de los documentos. Entonces, es compartida esta responsabilidad. Sí, de acuerdo. El asunto aquí es cuando intentamos identificar la responsabilidad ante los delitos que se puedan presumiblemente cometer ante algún archivo, algún documento. Es quien tiene la competencia para sancionarlo, perseguirlo, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que ponernos de acuerdo que bueno, el criterio hasta donde me lo explico, yo lo comparto, no necesariamente tiene que ver con una fecha determinada para la definición del carácter histórico. Sí, en términos de
de protección y de competencia para atender estos asuntos en un proceso determinado de algún delito, alguna situación. Pero en términos de definir el valor o el interés histórico, no termina. Me ponía a mí el ejemplo, pues el colega de Lina, el encargado de archivos, me dice, bueno, entonces, por ejemplo, toda la documentación generada en torno a la Revolución Mexicana en Chihuahua, siglo XX, no tendría ninguna competencia felina en ese sentido. Dicen, eso no es, o sea, la determinación le da la significancia, la trascendencia y la definición en términos de componentes pues, que se están dentro de un conjunto pues, de documentos como estamos aquí revisando. Sí, yo creo que todo esto es muy interesante porque, bueno, va a definir muchas cosas que han estado en supuestos o que han estado indefinidos dependiendo de cómo se estructure el articulado. Sí. Y creo que si se establece que una vez que son archivos históricos son responsabilidad federal, pues no hay ningún problema. En términos de los archivos de trámite y de concentración, en su gestión documental, se asume que es el Estado el que tiene la responsabilidad en todos los sentidos, pues no hay ningún problema, nada más cuestión de que se definan y se diga muy bien y lo establezca muy bien la Federación, incluyéndolo en la Ley General de Archivos, ¿no? Ahí sí tendríamos que buscar que sea a través del Consejo Nacional que se tomen determinaciones en ese sentido, ¿verdad? Sobre todo con el INA, pues el INA es parte de ese consejo, ¿verdad? Entonces yo creo que pues no hay conflicto, sino más bien es ya ir definiendo exactamente cuál es, en términos de delito federal, qué incluye el delito federal, en qué áreas, pues, ¿no? Muy bien. Y más que nada, determinar, si me permiten intervenir, si es, o sea, si el delito federal o la legislación federal deja campo para que los estados puedan de alguna manera tipificar conductas en materia de archivo, o si verdaderamente la definición no deja nada que valga la pena para que los estados tipifiquen por su parte, fuera de la legislación federal, delitos de archivo, porque también esto es una posibilidad, que nosotros dejemos ese tema en blanco respecto a los delitos, aunque nos haga la observación en la nota técnica del INAI. Pues bueno, si no vamos a poder determinar qué es materia federal y qué es materia estatal en relación a los delitos, tampoco estamos obligados nosotros necesariamente a crear una legislación penal en materia de archivos, porque ya está en la legislación federal. Y me sorprende de alguna manera que no haya todavía como, bueno, será porque es un tema que se está desarrollando y se está coordinando, no haya precisamente una definición qué es lo que le corresponde al Estado y qué es lo que le corresponde a la Federación desde el punto de vista técnico en archivos. Me explico, como que es demasiado ambiguo, o al menos los que estamos fuera y que no conocemos muy bien, como dijo ahorita el licenciado Lazo, el tema desde adentro, no nos queda muy claro, nos resulta ambiguo qué le corresponde a cada quien y qué va a cuidar cada quien, si la federación o los estados en materia de archivo. Entonces, bueno, estamos de acuerdo que todavía queda esa definición. El antropólogo pues ya nos irá aportando más luz al respecto. A mí me gustaría ir cerrando un poquito capítulo respecto a la nota técnica, y para ello propondría que analizáramos un poquito la redacción del artículo 5 en relación al Programa Institucional de Desarrollo Archivístico, que nosotros lo estamos definiendo así, y que la nota técnica nos hace la observación de que debemos homologarlo al concepto de programa anual que maneja la Ley General de Archivos. ¿Hay manera, les pregunto a ustedes, hay manera de que podamos amalgamar esta definición de alguna manera para que no quede dispar el término con lo que nos marca la Ley General de Archivo, y poder cerrar esto y seguir adelante? Porque realmente en definiciones nada más nos hacen esas dos observaciones, y una de ellas nosotros ya la tenemos corregida, si se dan cuenta. Si tienen ahí a la mano la
la nota técnica, si no, déjenme ver si puedo compartir pantalla. Nos hace... A ver, ahí me dicen si se ve. ¿Se ve? Todavía no. ¿Ahí se está viendo? Sí, ahí está. Ok. Si se fijan, nada más nos está remitiendo un cuadro respecto a dos observaciones para armonizar nuestro artículo 5. Al menos la nota técnica sí lo dice. No sé si haya más áreas de oportunidad que nosotros podamos ir viendo en el artículo 5, si ya nos corresponde a nosotros. Pero para cerrar este capítulo de la nota técnica, respecto al Comité Técnico de Administración de Documentos y Archivos, esto era lo que traía la propuesta original. Ahorita ya no aparece en las observaciones que nosotros hicimos y que vamos haciendo en el cuadro, y lo dejamos como grupo interdisciplinario, exactamente como nos está marcando la nota técnica. Ya tenemos esa definición. Ahora, a pasar a lo otro, lo que les estoy diciendo, la definición del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico por el Programa Anual de Desarrollo Archivístico. Me queda claro que la definición de Programa Institucional de Desarrollo Archivístico es útil y fue desarrollado el concepto en base a lo que le corresponde al Estado. Pero vaya, si esa es la única observación y si estamos hablando de una definición, ¿hay manera de armonizar todo esto sin echar a perder el trabajo que de alguna manera ya ha desarrollado el Estado? Les pregunto a ustedes y particularmente la Secretaría de Cultura. Pero esa definición en específico ya también la habíamos corregido y armonizado con la ley, licenciado, según lo que yo recuerdo. Porque en el cuadro me sigue apareciendo a mí el PIDA, y hemos repetido PIDA, ¿no? En algunos artículos, Luke. Pero desde el principio habíamos dicho que se iba a llamar PADA. Es que PIDA, así Es como lo mismo. es lo mismo, pero lo que pasa es que cuando se hizo la ley estatal, Sí. se le puso a PIDA, pero exactamente es lo mismo, nada más para hacer la diferenciación. No había Entonces, ley no va a haber ningún problema en que nosotros dejamos el PADA porque ya lo estábamos manejando como PADA, ¿verdad? Sí, igual que con el grupo interdisciplinario, era el mismo objetivo, nada más que se llamaba diferente en el Estado. Ok, perfecto. Ahora bien, había algunos de nuestros compañeros que se habían comprometido respecto a la integración de los consejos. ¿Hay alguno de ustedes que esté aquí o todavía no tenemos eso? Bien, creo Yo, que... licenciado. Todavía no lo tenemos, Lick. No, aún no queda todavía terminado el documento, pero se los mandamos en esta semana también. Bueno, a ver, entonces, ¿qué sugieren ustedes? ¿En qué podemos ir avanzando en esto? Porque siento que nos estamos estancando un poco y aunque tengamos las reuniones, pues realmente estamos quedándonos como en blanco, no estamos avanzando de alguna manera. ¿Sugieren que empecemos como a ver el artículo 5 o en qué podemos aprovechar este tiempo que estamos Yo creo teniendo que la sí, reunión? empezar con los conceptos, que casi todos son igual que la ley general. Muy bien. Irlo revisando, nada más ahí nosotros teníamos la propuesta de incluir algunos, o de redefinir algunos, que son el documento que mandamos la vez pasada. Pero de ahí, ahorita ya lo que creo que nos tocaría para esperar a que las personas que tienen pendiente de mandar sus propuestas lo hagan y empezar a ver todo lo que tiene que ver con definiciones. Bueno, yo creo que sí, porque necesitamos aprovechar el tiempo que nos estamos reuniendo, porque así tengamos 3 o 4 reuniones a la semana. Si no vamos de alguna manera avanzando, pues yo creo que nos tendríamos que esperar a que tuviéramos un material en el cual trabajar. Y particularmente ya cerrar el capítulo de la nota técnica, que es lo que más me interesa, porque ya con eso, vaya, los detalles que vayan quedando nos van facilitando de alguna manera el tiempo que nos queda. Pero sí, la nota técnica a mí me gustaría el cierre. No sé si podamos de alguna manera consultar a la Secretaría General de Gobierno para definir lo sustancial, que es en relación al cambio, a la autonomía del órgano técnico. A ver si podemos conseguir, Sofi, si ustedes tienen más el contacto con Secretaría General de Gobierno, tengo entendido que ustedes han tenido mayor contacto con Secretaría General de Gobierno en este sentido, para que nos pudiera acompañar de alguna manera y estar tomando nota de pues precisamente de la nota técnica y de la observación que nos hace al respecto, para que nos den más o menos una línea
por la cual trabajar por parte del Ejecutivo del Estado y estar conscientes de esta observación que se nos está haciendo, que yo creo que es natural en relación a cambiar todo el concepto de organismo descentralizado a organismo prácticamente autónomo, con autonomía técnica, por así decirlo. Sí. Entonces sí, yo creo que encargaría, si fuera posible, por la Secretaría de Cultura, no por otra cosa, sino porque ustedes han tenido el contacto desde antes con Secretaría General de Gobierno, para que estén conscientes de esto, y que la mesa técnica va a hacer pues, la observación y va a tratar de hacer los cambios en relación a esa observación. Ok. ¿Ok? Bueno, entonces nos vamos al artículo 5. Voy a también compartir pantalla para estar aterrizando. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? En el tema que señalan... Es que sí, la licenciada viene por Secretaría General de Gobierno, es verdad. Adelante, Liz. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué Bienvenida. tal, Sofía? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. El detalle aquí, básicamente, lo que yo he visto es el tema del presupuesto. Para la cuestión de iniciar, es de lo que yo tengo conocimiento. De cualquier forma, se está manejando y se está trabajando, pero pues el tema presupuestal es en caso de lo que nos estaría deteniendo o nos estaría ahí, pues que es básicamente la cuestión que se tiene que considerar para este efecto del organismo. La Secretaría lo está trabajando en análisis para la siguiente administración, para la siguiente, el siguiente año de presupuesto. Sí, el próximo presupuesto, sí, así es. Pero pues, de entrada, pues, el presupuesto es básicamente lo que estamos viendo y la cuestión, pues, por la que nos pudiera detener entre un organismo descentralizado y un desconcentrado. Sí, me queda claro que es algo muy importante que tenemos que definir desde el principio, aunque desde el punto de vista técnico nosotros tenemos que, de alguna manera, atender la observación que nos está haciendo el INAI. Sí. Pues obviamente hay otros factores que pues escapan a lo técnico y a la mesa técnica, ¿no? Y a lo mejor pues ya correspondería a otra instancia el hecho, de alguna manera, de determinar la conformación de este nuevo organismo, ya sea como descentralizado o como autónomo o desconcentrado, y creo yo que, bueno, puede cambiar o no, pero pues por nuestra parte sí nos resta desde el punto de vista técnico el deber ser y atender la observación, pero nada más para que lo tenga claro, licenciada, para que, pues bueno, se vaya viendo la posibilidad de que esa observación se va a hacer por parte de la mesa. Yo ya no sé si las Comisiones Unidas vayan a consultar por su parte ya a Secretaría de Hacienda, perdón, o a Secretaría General de Gobierno en este sentido. Me queda claro que el presupuesto es una cuestión que, bueno, pues es el tema, ¿no? Y particularmente siempre ha sido el tema con archivo y archivo general. Pero si la intención es sí sacar adelante ya todo esto, pues es muy importante que tenga esto en mente el Ejecutivo del Estado. Para entrar un poquito en contexto, esta observación está del INAE. Es del INAE, es decir, es una observación, es una opinión de una autoridad que básicamente ha estado muy pegada a esta cuestión de la normatividad general en materia de archivo. Sin embargo, pues bueno, inclusive puede argumentarse y puede pelearse, me explico, no es una determinación ni es una sentencia de la Suprema Corte todavía en materia constitucional. Sí. Pero pues sí nos da un norte, ¿no? De por dónde, como se dice vulgarmente, está mascando la iguana en relación a la armonización en los estados de la República. Pero vaya, o sea, esto ya quedará al Ejecutivo del Estado si se dice, bueno, nosotros lo hacemos así y ya nos enfrentaremos de alguna manera a la opinión federal e inclusive a una acción de inconstitucionalidad si es que el presupuesto del Estado y la conformación del Estado determina que para que esto sea posible presupuestalmente tiene que ser descentralizado. Perdón, sí, descentralizado, sí. Entonces, como le digo, es una opinión, pero pues sí nos da un norte de manera técnica y constitucional, porque pues el INAI ha hecho hasta observaciones específicas y comentarios a la ley de archivo, a la ley general de archivo. Entonces yo creo que sí nos da
una línea en que trabajar. Bien. Bueno, entonces si no tienen inconveniente, pasamos al glosario del artículo 5. Voy a compartir pantalla en ese aspecto. Nada más dejamos ahí el comentario para Secretaría General de Gobierno y Secretaría de Cultura. ¿Sí? Gracias, Lick. Sí, pues, se somete a consideración y pues cualquier cosa aquí seguimos. Claro. Gracias. Gracias. Bien. ¿Alguien trae alguna observación en específico o empezamos desde la fracción primera? De la primera, ¿no? Órale. Déjame nada más abrir la propuesta que hicimos nosotros para ir trabajando sobre eso. ¿No fue la que comentamos la semana pasada? La semana pasada, sí. Ok. Bueno. Artículo 5, administración documental. Si alguien me hace el favor, para no estar cambiando la pantalla, de tener la ley general a la mano y tener el artículo relativo al glosario de la ley general para ver qué tanto nos vamos cambiando. Porque si estamos armonizados con la ley general y no tenemos ningún tipo de comentario de una fracción, pues la verdad no hay que descubrir el hilo negro. Hay que dejarlo tal y como viene la ley general si es que no hay ninguna observación por parte de alguno de ustedes. Digo, para que no le busquemos mucho si no tenemos algo en especial que comentar en cada fracción. Administración documental. Conjunto, ¿sí? No, sí. Léelo. Conjunto de métodos y prácticas destinados a planear, dirigir, controlar la producción y circulación, organización, conservación, uso, selección y destino final de los documentos. Esta es una definición que no viene como tal en la federal. ¿Sí? La general, pero estaba en nuestra ley del Estado y es una definición así muy general de lo que es la administración documental, que es una definición propia de archivos. Y como lo decíamos la vez anterior, consideramos importante incluirla porque hay mucha gente que todavía no está familiarizada con todos los conceptos y sí es importante porque aparece por ahí como uno de los conceptos de la gestión documental. En su opinión, ¿no choca con ningún otro concepto que más o menos le tire a esto, la Ley General de Archivo? No. Incluso viene en la propuesta de armonización que nos manda el AGN. Sí. Es el primer concepto que aparece, Lick. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Perdón, tengo muy chiquita la pantalla, así que aquí sí no es de levantar manitas. Si alguien tiene un comentario, abre el micrófono, por favor. Bueno. Gracias. Adelante, licenciada Fernández. Sin embargo, bueno, como el mismo artículo 5 lo marca, dice, para los efectos de esta ley. Y para los efectos de esta ley, el término administración documental no se encuentra en ningún lugar dentro del texto. Entonces, así como sucede con este término, hay algunos otros que no obran dentro del contenido mismo del proyecto, pues no de la ley, sino del proyecto. Y por lo tanto, pues su inclusión no aporta algo en particular porque no aplica para los efectos de esta ley. Bueno, si es verdad, en realidad usted tiene razón desde el punto de vista de la técnica legislativa, porque básicamente estos artículos de glosario son para, de alguna manera, agilizar la lectura de los artículos de todo el conjunto, para no estar repitiendo los conceptos en cada uno de ellos y nada más se hace mención. Es correcto su observación desde el punto de vista estrictamente legislativa. Sin embargo, si no tienen inconveniente y aunque no tenga ninguna utilidad aparente dentro del mismo texto, si lo creen conveniente lo podemos dejar nada más como de alguna manera cultura archivística, y si posteriormente se va a utilizar en algún artículo, en alguna reforma, pues ya se encuentra aquí. Es decir, si no nos hace daño, en efecto, no es completamente necesario, pues si no nos hace daño podemos dejarlo ahí. Es pregunta. Sí, no afecta pues la lectura del texto. Así como algunas otras que se incluyen, que no son parte del propio texto, pero no lo afecta, es decir, no tiene ningún impacto ni positivo ni negativo, al menos esta declaración sobre el texto de la ley. Nada más una aclaración.
en las obligaciones de los sujetos obligados, la primera es precisamente administrar. Muy bien. De manera homogénea los documentos. Entonces, como les digo, no afecta. Es decir, el comentario de la licenciada Fernández es acertado desde el punto de vista estrictamente de técnica legislativa. Sin embargo, pues creo que no afecta y como pues uno de los alcances que va a tener esta ley es crear, de alguna manera, aclarar entre las personas que no conocen muy bien o que se van a capacitar en materia de archivos, pues, algunos términos. Yo creo que tampoco nos hace daño dejarlo ahí, no pasa nada. ¿Okay? Entonces, acervo sí viene en el artículo 4 de la Ley General. ¿Notan ustedes algún cambio que necesite ser hecho en esta fracción desde el punto de vista de armonización? No, está igual. No, es igual. Entonces, seguimos. ¿Algún comentario que se tenga que añadir a esto? Recuerden que no nada más es que venga igual, sino si tienen algún comentario en específico de acervo, podemos platicarlo. Adelante. Nada más una duda. Adelante. Lo que es toda el total de los conceptos, ¿están ordenados por alfabético? Al parecer sí está. Entonces, de favor, nada más si el primer término pudiera quedar también alfabético para que tenga armonización con todo el artículo. Primero acervo que administración documental, ¿verdad? Así Okay. es. Muy bien. Actividad archivística. Está igual, ¿verdad? Sí. Archivo. ¿Algún cambio? No. Archivo de concentración. Yo, si quieren, les leo aquí en la federal para que ustedes vayan leyendo lo que está en pantalla. Al integrado por los documentos transferidos desde las áreas o unidades productoras cuyo uso y consulta es esporádica y que permanecen en él hasta su disposición documental. Es igual, ¿verdad? Sí. Este es el de la observación que nos hizo la semana pasada, Sofía. Archivo de trámite. Sí. Aquí sí hay una variación con la ley federal. Vamos a platicarlo. Es nada más en el nombre, ¿verdad? No, el de trámite, sí existe, es tal cual, lo leemos. El archivo Bueno, según la ley federal es al integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones y funciones de los sujetos obligados. Y está tal cual. Entonces nada más estamos cambiando el nombre por archivo de gestión y trámite en la ley local. ¿Es correcto? Sí. ¿Creen ustedes que choque de alguna manera con la armonización con la ley federal? Sí, es que el término se usa de las dos maneras, dependiendo de quién lo use. ¿Y de qué manera lo estamos usando en todo el documento, en todo el cuerpo de la ley? Es que la gestión documental es todo y en donde se genera la gestión documental es en el de trámite. O sea, el concepto para algunos archivistas, el archivo de trámite es de gestión. Pero me refiero en todo el cuerpo de la ley, ¿estamos manejando tal cual el concepto archivo de gestión y trámite? No me acuerdo, la verdad. Si está así en todo el documento, no sé. Porque si no lo estamos manejando así, incluso podríamos dejar una puerta a interpretación de que sea archivo de gestión o que sea archivo de trámite. O sea, si vamos a manejar, yo diría, ¿verdad? Si vamos a manejar el concepto archivo de gestión y trámite, que incluso ya vendría un concepto distinto al de la ley general, tendríamos que en todo el cuerpo de nuestra ley manejar el concepto tal cual, archivo de gestión y trámite. La observación que nos hace la nota técnica es no caer en contradicciones aún dentro de la jerga técnica que se utilice.
y de alguna manera variar los términos. Sin embargo, creo que nos deja la oportunidad de integrar en el concepto del término. Es decir, si ustedes gustan y lo creen necesario, yo creo que se podría poner la palabra gestión en algún punto de la definición del término. Y esto no variaría mucho con lo que está diciendo la Ley General de Archivos. O sea, me queda claro que la Ley General de Archivos quiere establecer un mínimo y un idioma similar entre los estados y la federación para todos estos términos. Pero, sin embargo, creo que dentro de la definición de archivo de trámite, si es que se considera necesario integrar en alguna parte la cuestión de la gestión o el término gestión, lo podemos incluir más bien en la definición del término archivo de trámite. ¿Les parece bien? Por ejemplo, después de o cotidiano, documentos de archivo de uso cotidiano, bueno, no. Inclusive, después de esto, se le puede poner entre paréntesis gestión o algo para definirlo, pero es correcto. Si no lo estamos utilizando en el resto de la ley o de la redacción de la ley, ¿para qué nos metemos en problema y lo variamos con el de la ley general? Sofía. Pues no hay ningún problema. O sea, yo creo que si se puede quitar y no altera nada. Voy a dejar la nota nada más para estudiarlos, a ver si viene en alguna otra parte de la ley y valorar si lo quitamos de la... ¿Sí? Si no, pues para dejarlo igual. 14. En el 14 viene como gestión. Dice archivo de gestión y trámite en uno de los puntos del articulado. Del artículo 14. Y nada más en el artículo 14. Ahorita en la búsqueda general, nada más en ese me apareció. No, es que si es nada más en el artículo 14 y no nos varía demasiado, la verdad, ¿para qué nos metemos en problema con la ley general y con la observación que nos hace? Si en realidad nada más lo estamos mencionando en una fracción de un artículo y en el glosario. Yo opinaría que lo dejáramos como la ley general, tal y como nos dice, a menos que ustedes valoraran que la cuestión de gestión dentro de la jerga del archivo estatal es muy usado y que podemos ponerlo hasta entre paréntesis también aquí enseguida de archivo de trámite. Vaya, algo así. Sí. No, lo podemos quitar, o sea, no le afecta. No le afecta. Sí, pero si va a traer confusión, pues lo quitamos, no hay problema. Algo así. ¿Me explico? Sí. Pero nada más si valoraron ustedes que es... Lo vemos. Sumamente Déjanos así la anotación y lo vamos revisando. ¿Sí? Bien. Porque si no hay que quitarlo también de la redacción del artículo 14. No tiene caso que variemos la ley general. Y eso nos ocasiona otra observación, ¿me explico? Bien, okay. Archivo general. Al Archivo General de la Nación, pues bueno, aquí es el Archivo General también de la Nación, ¿es correcto? Sí, porque va apoyando el Archivo General del Estado. Es que es el Archivo General de la Nación y el Archivo General del Estado. Muy bien. Y estamos sustituyendo, muy bien, archivo... Aquí sí estamos sustituyendo archivos generales, abajo. Pero esto es por estarlo sustituyendo por el término de Archivo General del Estado de Chihuahua, ¿verdad? Sí. Ok. Archivo histórico. Al integrado por documentos de conservación permanente y de relevancia para la memoria nacional, regional o local de carácter público. Es igual, ¿verdad? Es igual. Muy bien. Archivos privados de interés público. Yo tengo otra definición en el archivo histórico que es por parte del CIA. Dice, fuente de acceso público y unidad responsable de administrar, describir, conservar y divulgar la memoria documental institucional, así como la integrada por documentos o colecciones documentales facticias con valor permanente y de relevancia para la memoria nacional. Creo que está un poquito más completo esta. No sé. Pero varía de la ley general. ¿De dónde viene esta definición, licenciada? Este es el glosario de términos del Sistema Nacional de Archivos y a mí me lo pasaron de la AGN cuando fui a una capacitación ahí en México.
Bueno, es lo que les digo, es una Parecía opinión. la de la ley de patrimonio. Es una opinión que está teniendo el INAI en la nota técnica, el hecho de que todas las definiciones deban de estar empatadas con las de la federación, pero al menos es lo que les digo nominalmente, es decir, que archivo histórico se contemple de la misma manera y se llame igual, aunque la definición varíe. Que entendamos, vaya, lo mismo esencialmente por archivo histórico, aunque la definición varíe de la ley general. Es como que una oportunidad que nos está dando. Lo que sí no debe de cambiar es nominalmente el término, archivo histórico. Ah, claro. Ustedes saben, si le metemos lo que nos están diciendo de la definición, si ustedes lo contemplan más completa. Ajá, bueno, yo lo digo porque se me hace un poquito más completo. O sea, claro que dentro de los otros hay variaciones, pero pues en esencia es lo mismo. Pero este sí se me hace así como que un poquito más específico que esta otra definición que tenemos nosotros. Yo creo que si quieren ahorita lo podemos poner ahí como una observación. Esta definición que tiene en el glosario está muy condensada y la que estás proponiendo la podemos analizar ya en el articulado, qué es un archivo histórico y qué hace. A ver si lo podemos complementar con la definición que estás proponiendo y con la descripción de las acciones o las actividades que tendría que hacer el archivo como tal. Ah, ok. Y a lo mejor ahí se complementa, para no mover específicamente la definición de la ley. La definición como tal, ok. Como tal. Ya, pues ahorita lo mando yo por... Revisarlo ahorita ya en el articulado que diga el archivo histórico hace esto, ¿ya? Ok. Bien, Cristina, ¿la puedes mandar al grupo para yo aquí transcribirla enseguida el artículo para analizar esto que nos dice? Sabes que ahorita te lo mando porque lo tengo en papel, entonces lo hago en Word y lo paso ahorita por el WhatsApp. Ajá. Okay, gracias. De nada. Bueno, archivos privados de interés público. Al conjunto de documentos de interés público, histórico o cultural que se encuentren en propiedad de particulares que no reciban o ejerzan recursos públicos ni realicen actos de autoridad en los diversos ámbitos de gobierno, dice la ley federal. ¿Cambia? ¿La verdad? No, no cambia. Bien, área coordinadora de archivos. A la instancia encargada de promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de gestión documental y administración de archivos, así como de coordinar las áreas operativas del sistema institucional de archivos. Estás encargada de promover y vigilar. A ver, pásate para abajo. Dice, otra vez, a la instancia encargada de promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de gestión documental y administración de archivos, así como coordinar las áreas operativas del sistema institucional de archivos. Aquí sí varía, ¿no? Aquí nomás está agregada la característica del director general. Ahí lo que podríamos hacer es pasarla también a la definición de el área coordinadora de archivos. Creo que se repite, ¿eh? El área coordinadora de archivos está en la ley como tal. Y esa se puede pasar para allá, esa descripción adicional. ¿A dónde podríamos pasar esta descripción? Es el artículo que habla precisamente del área coordinadora de archivos, pero ahorita no sé cuál sea. Lore, ¿tú sabrás cuál es? Déjame la busco. Pero se me hace que esa parte se había cambiado ya la definición en las primeras sesiones. Pero déjenme buscar. Ahora tomemos en cuenta que tal cual está la definición ahí, así está en lo que nos da el Archivo General de la Nación para la armonización de la ley. Igual, con ese mismo párrafo final. ¿Está igual? Está igual. Igual que la propuesta. Que la propuesta de armonización. Okay. Se puede quedar o se puede ir. Como ustedes decidan. Ese articulado viene en el artículo 27. La parte de titular subrayada en amarillo. Sí. En el artículo 27. El titular del área coordinadora de archivos deberá tener al menos nivel de director general o su equivalente dentro de la estructura orgánica del sujeto obligado.
Eso nosotros lo cambiamos, ¿no? Dentro de la redacción del artículo 27. Para que tuviera empate con esto. Y sí, me acuerdo que fue cuestión de plática y discusión dentro de la mesa. Entonces, como les digo, para mí es que la observación es que nominalmente tengamos el mismo nombre, aunque la definición varíe de alguna manera. Entonces, pues yo no le veo ningún problema para dejar este párrafo y más si tiene algún tipo de relevancia dentro de la discusión que tuvimos en la mesa. ¿Les parece bien? Sí. Aparte lo estimamos importante, ¿no? Por la cuestión de darle de alguna manera fortaleza a la figura del director general. Sí. Ok, muy bien. Áreas operativas. A las que integran el sistema institucional de archivos, las cuales son la unidad de correspondencia de archivo de trámite, archivo de concentración y en su caso histórico de cada sujeto obligado. Nada más la variamos nosotros. ¿Ok? Sí. Muy bien. ¿Algún comentario de eso? Nada. Baja documental. A la eliminación de aquella documentación que haya prescrito su vigencia, valores documentales y en su caso plazos de conservación y que no posea valores históricos de acuerdo con la ley y las disposiciones jurídicas aplicables. ¿Correcto? Sí, nosotros nomás le agregamos el proceso de eliminación, pero... Cuando dice nosotros, ¿se está refiriendo al término de...? O sea, la propuesta de ley. Ah, la propuesta de ley. La propuesta de ley dice es el proceso, no dice la eliminación. Es el proceso de eliminación, que es un proceso de valoración. Muy bien, catálogo. ¿Dónde ando? Ya me perdí, perdón. Catálogo de disposición documental. Muy bien. Ahí les va. Al registro general y sistemático que establece los valores documentales, la vigencia documental, los plazos de conservación y la disposición documental. Sí. ¿Varía? Sí. A ver, vamos viendo la variación. Con el cuadro general de clasificación archivística. ¿Algún comentario al respecto? Oigan, yo creo que sí hay que checarlo, ¿no? Porque sí varía bastante el concepto. Al registro general sistemático en el que se establecen en concordancia con el cuadro general de clasificación archivística. ¿Esto tiene alguna relación con la ley general o es algo que nosotros estamos dejando de la ley vigente de archivo? El concepto está tal cual en la propuesta de armonización. O sea, al registro general y sistemático en el que se establecen en concordancia con el cuadro general de clasificación archivística, valores documentales, la vigencia documental, los plazos de conservación y la disposición documental. Sí, es que aquí como están por abecedario, por orden alfabético, en estricta orden de gestión documental, el catálogo de disposición es el resultado del cuadro de clasificación. ¿Alguien más? ¿Un comentario? Bueno, ciclo vital. A las etapas por las que atraviesan los documentos de archivo, desde su producción o recepción hasta su baja documental o transferencia a un archivo histórico. Está igual, ¿verdad? Clasificación archivística. Ese no lo encuentro. Ese lo metimos nosotros, ¿verdad? Sí. Se agregó. También es,
una definición que está en la ley del Estado y también es un concepto que se utiliza en todo el proceso de gestión documental, la clasificación. Voy a checar dónde viene en la redacción. ¿Dónde lo estamos utilizando en la redacción? Sí lo hemos utilizado. ¿Se acuerdan ustedes que lo hayamos utilizado en la redacción? Sí, debe de estar en todas en las acciones que hacen los diferentes archivos. Desde el de trámite, de las acciones que hacen, es la clasificación. Ordenación, clasificación, etc. Catalogación o inventario. Bueno. Consejo estatal. Es el mismo término de consejos locales, ¿verdad? Los consejos de archivos de las entidades federativas. Aquí es el Consejo del Estado de Chihuahua en materia de archivos. Está bien. Sí. Consejo Nacional al Consejo Nacional de Archivos. Consejo Técnico al Consejo Técnico y Científico Archivístico. Acá no lo tenemos. Ese no lo tenemos, sí. No lo estamos utilizando en la ley o porque no es relevante. No, no está en la ley, pero creo que sí es relevante, Eli. Forma parte de la propuesta que van a hacer. Entonces sería cuestión de incluirlo. Sí, dejarlo ahí como un punto por si se aprueba la propuesta. Sería muy bueno que sí quedara un consejo técnico. Pero estaríamos hablando del Consejo Técnico Local. Sí. Sí, es como el desconcentrado no tiene ese tipo de consejos, por eso no se incluye. Sí, dependerá mucho de si se aprueba o no las modificaciones. La desconcentración o la descentralización. Bien, conservación de archivos. Al conjunto de procedimientos y medidas destinados a asegurar la prevención de alteraciones físicas de los documentos en papel y la preservación de los documentos digitales a largo plazo, ¿correcto? Sí. A largo plazo, y luego le añaden todo esto, ¿verdad? Sí, eso también está en la ley del Estado y es para... ¿En la que tenemos vigente? Ajá. Es para de una manera, de una vez, que la conservación tiene que ver con las condiciones físicas de los archivos, que también se batalla mucho en términos generales. O sea, estamos aumentando mediante la implementación de programas de mantenimiento para lograr condiciones adecuadas, tales como ambientales, procedimientos, manejo y almacenamiento de los documentos, exhibición, transporte de los mismos, establecimiento de planes para control de plagas y planes de emergencia contra desastres, programas de respaldo, migración, servidores y demás que consideren pertinentes. ¿No podemos acomodar esto dentro de la redacción de alguna de la misma definición cuando se utilice la ley? Sí, en el archivo de concentración. Porque se me hace sumamente... puede ser un artículo específico y reglamentario. Ajá. Entonces podría acomodarse más bien y dejar el término tal y como viene en la Ley General de Archivos, ¿no? Hasta plazo. Sí, sí se puede incluir como un artículo. Perdón, ¿quién iba a hablar? Yo, de acuerdo, me parece que es una parte que es importante que se maneje en el texto más que en el glosario. Bien, consulta de documentos. A las actividades relacionadas con la implantación de controles de acceso a los documentos debidamente organizados que garantizan el derecho que tienen los usuarios mediante la atención de requerimientos. ¿Da igual? Bien. Cuadro general de clasificación archivística. Aquí hay una observación, no me acuerdo quién fue esta. ¿Fue usted, Sofía? Sí. Bueno, la ley dice al instrumento técnico que refleja la estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada sujeto obligado. De cada sujeto obligado. Entonces ustedes están añadiendo, están sugiriendo a partir... Oh, que la canción. Sí.
Lo que decíamos también la vez pasada es que precisamente en esta definición nada más está un poco más desglosado los elementos que contiene este cuadro general de clasificación, que son los elementos de todo el cuadro de clasificación. Esto es la definición un poco más desglosada para también dar los elementos de la introducción al tema. Entonces, si hacemos eso, yo creo que también es importante que en la clasificación archivística sea específico que es mediante una clave alfanumérica que se da a partir del cuadro general de clasificación, ¿no? Pero eso ya es la técnica, pero la clasificación se puede hacer, eso no es alfanumérica o puede ser de otra manera. Porque, o sea, es que a final de cuentas viene de donde mismo. Sí, se puede hacer, se puede hacer. Lo que pasa es que si nosotros, la experiencia que se tiene, y ustedes lo han visto, cuando la gente le empezamos a introducir en todos los conceptos, cuando nada más les dices que es un cuadro de clasificación así, frío, no logran entender el resto. Y entonces es nada más hacerlo un poco más explicativo. Ok. Tienes que picarle arribita antes, ahí donde te dice un anuncio arriba. No se escuchó. Le advirtió no sé qué, tienes que picar. No, me parece que no era relativo al tema. Okay. Bueno, a ver, licenciada Fernández, entonces el comentario respecto a que si va dentro de la definición del glosario, tendría que ponerse en clasificación archivística también algo relativo. En el de disposición, sí, también podría ser. O igual que el comentario anterior que les hice, esto puede ir dentro del texto cuando se toque el tema de conservación de archivos, porque también está desglosando la definición. Sí, un comentario, licenciado Carlos, a esta. El cuadro de clasificación archivística, como establece la definición muy clara, la Ley General de Archivos, es este instrumento que refleja la estructura de un archivo con relación a las atribuciones y funciones de cada sujeto obligado. Sí. El hecho de generar esta otras conjuntos de definiciones que se adicionan, sí. No solo pueden, en este caso particularmente, no solo pueden entorpecer el proceso legislativo a partir de una observación técnica, sino que pueden incluso generar una confusión mayor para los usuarios que desconocen sobre la metodología archivística. Sí, es que es a lo que me refiero, también con el comentario anterior. Esto sí genera una confusión importante, porque el cuadro jamás se estructura a nivel de expedientes, menos aún a nivel de unidades documentales. Por lo tanto, al menos estos últimos dos elementos exceden la estructura de los cuadros generales de clasificación archivísticos y no tendrían por qué obrar en esta descripción particular. Y en términos generales, pues el comentario es que es más pertinente lo que usted comenta, que es eliminarlo de esta área y describirlo a mayor detalle de todo el articulado. Gracias. Licenciado, sin embargo, le comento que tal cual está la definición en la propuesta que nos hace el Archivo General de la Nación. Gracias. Entonces, aquí sí tenemos que ser muy coherentes. O ponemos todo como nos lo dice la GN, o tomamos nosotros nuestras propias definiciones. Pues lo que pasa es que no estamos diciendo... Adelante, ¿quién es? Sí, bueno, desde el artículo 1 de la Ley General dice que debemos armonizar. Estoy de acuerdo en que sí tomemos en cuenta las recomendaciones de la GN, pero esta Ley General es una ley y nos está mandatando de hacer la armonización. Entonces, creo que la GN nos manda digamos, un ejemplo para que sigamos de ahí, pero ponerlo tal cual, sinceramente yo preferiría dejar tal cual la ley, que es la que nos dice y estamos obligadas a seguirla, que es la armonización. Es mi comentario. A ver, no estoy, de alguna manera, creo que tenemos que aclarar que no estamos diciendo que no sea relevante para nuestra ley la definición. Simple y sencillamente mi duda es si va en el glosario.
No. El glosario debe de tener una definición concentrada y vaya clara y concisa de lo que va a significar cada una de las definiciones que vienen dentro de esta, sin que nos vayamos a explayarnos en relación a aspectos técnicos o que sean más allá de la definición. Entonces, yo creería pertinente establecerlo cuando toquemos el cuadro general de clasificación archivística dentro de la ley. Yo compartiría eso, o sea, no estoy diciendo que no hagamos caso a lo que nos está mandando de observaciones, de que se nos está mandando observaciones, pero a lo mejor no va aquí, creo, y también es la opinión que estoy compartiendo, a menos que ustedes lo vean relevante dentro de esta misma redacción, pero creo que es un aspecto técnico que ustedes conocen mejor y que creo que en la definición no va, simple y sencillamente. Pero bueno, a ver, entonces, voy a dejar nada más la anotación para ver si lo puedo acomodar dentro de la redacción del cuerpo de la ley, no en el glosario. ¿Les parece bien? Sí, también lo revisamos. Okay. Eso también en las primeras sesiones que se estuvo revisando, fueron de las modificaciones que solicitaron, que en lugar de estar en el articulado, se pasara al glosario, pero no recuerdo ni en cuál sesión fue, ni el articulado donde venía. Donde están los instrumentos de control. Ah, se me hace que sí. Es donde están los instrumentos de control. Y fue precisamente una de las observaciones de Pati. ¿De cuál, Pati? Pati Fernández. Fernández. Okay. Inclusive quedamos que íbamos a hacer una redacción. Porque ahí se describen inclusive los diferentes instrumentos, incluyendo los inventarios y primarios, secundarios, etc. Entonces los podemos meter ahí, esto lo podemos incluir en aquella articulada. Ahora, sí, también es cierto, como lo habíamos mencionado, vamos a estar repitiendo esto en 20 artículos, pues tampoco nos va a resultar práctico. No. O sea, obviamente tenemos que encontrar el lugar donde, si bien no sea el glosario, podamos definirlo de una vez y por todas dentro de la ley y no tener que estarlo repitiendo en 20 artículos, porque si es así, pues entonces sí tendría lógica que lo estableciéramos en un lugar donde podamos acudir, tal y como fuera el glosario. Pero al menos ahorita, así, de este tamaño, me parece como que está demasiado reglamentario para ir en una definición. Bien. Okay. Perdón. Adelante. Si me permiten la opinión, claro, bueno, es importante o es interesante toda la información que señala ahí en amarillo, pero también como decía la Pati de Fernández. Tribunal. No. No, Pati Bencomo. Bencomo, se me fue el nombre, Pati, perdone, el apellido. No hay problema. Sí es importante la armonización y la definición es qué es el cuadro de clasificación. Y al decir que es aquel que refleja la estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada sujeto obligado, ahí está bien la definición. Lo demás es cómo se hace o para qué es o va más allá de lo que es propiamente el cuadro de clasificación. Entonces, dejar en este apartado el concepto armonizado no quita la posibilidad de que en los instrumentos técnicos que habrá de generar el Archivo General del Estado para capacitar, para atender las necesidades de conocimientos de los sujetos obligados, pues pueda extenderse con todo lo que implica, de que no sea limitativo, no ser o que pueda tener la clave alfanumérica y demás. O sea, todo eso va en otro apartado, no sé, a lo mejor desconozco ahí las cuestiones técnicas legislativas, pero a lo mejor en un reglamento donde pueda extenderse el concepto, pero en la ley el que diga qué es hasta donde está el punto y coma, que es atribuciones y funciones del sujeto obligado, me parece que es claro. Lo demás puede
no que confunda, pero sí es algo mucho más técnico operativo que puede trabajarse en otros documentos como lo hace el AGN. O sea, todas esas definiciones están en sus capacitaciones, en sus guías, o sea, en todos los documentos adicionales para dar soporte a sujetos obligados que tiene el AGN. Entonces sería esa mi sugerencia nada más. Miren, acuérdense que las observaciones, tanto que hagamos en esta mesa como las que hacemos en el AGN, son definiciones muy técnicas, porque a veces los órganos técnicos se pierden en la redacción, precisamente como nos sucede o como nos va a suceder o como le sucede a la AGN con sus observaciones, es que, vaya, ellos lo ven desde la perspectiva precisamente para personas que saben de esto, pero estamos hablando de una norma general en la cual pues va a ser acudida por personas que no tengan este grado de conocimiento técnico y sí puede crear de alguna manera confusión dentro de, de esta definición. Por eso les digo, hay que valorar precisamente dónde lo podemos acomodar dentro de la ley o inclusive si se va hasta un reglamento. Pero yo creo que sí podemos acomodarlo dentro de la definición de la ley, pero no precisamente aquí. Sí, en el área de instrumentos de control. Ok, ahí encontramos dónde acomodarlo si gustan y lo sacamos aquí del cuadro general de clasificación. Yo lo que me refería no era precisamente, o sea, es que por ejemplo el cuadro general, pues en sí no se identifica por eso, sin embargo la clasificación archivística, sí es mediante una clave alfanumérica, por eso yo decía especificar en el concepto de clasificación archivística, más no en este. Ahí ya me confundí. O sea, también dentro del cuadro de clasificación archivística, es decir, en el mismo glosario, en el término... Es que la clasificación archivística es precisamente eso, o sea, es esa clave que se le da a cada conjunto de procedimientos, pero en el cuadro no es precisamente algo específico del cuadro en sí, sino de otra función. ¿Cuál sería? La clasificación. Entonces, más bien, esta definición iría la clasificación, no en el cuadro general. El término de clasificación archivística. Ajá. Exacto. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Híjole, pero también, o sea, ¿estiman ustedes pertinente que fueran en la fracción 16, en clasificación archivística, lo que menciona el cuadro de clasificación que tenemos en amarillo? Yo creo que no es necesario. Si vamos a quitar las aclaraciones, sí, que todos los metamos en el área, sobre todo de estos 4, de los instrumentos de control archivístico. Cuando hablemos del cuadro de clasificación, tendríamos que incluir lo que dice Cristina. Sin embargo, ahí en vez de punto le podemos poner una coma y le ponemos mediante una clave alfanumérica y ya está más fácil. ¿No? Yo sugiero que no se meta en estos conceptos. Es una cuestión del cómo, no el qué. Y en el glosario debe ser qué es, no cómo se hace. Okay. Entonces... Pero entonces lo hacemos para todos. Y todas estas definiciones que se están siendo un motivo de discusión, las incluimos dentro del articulado de los instrumentos. Aunque parezcan de reglamentación, nos podemos obviar que de aquí a que se haga el reglamento, se queden como parte de la ley, que son las elementales. Ok. ¿Seguimos con datos abiertos? Sí. Bueno, ya estamos de acuerdo en lo anterior, que vamos a buscar dónde lo podemos encajar en la ley. Que no va ahí, definitivamente. En eso estamos de acuerdo. Ok. Y en respetar la redacción original de la Ley General de Archivo. Muy bien. Datos abiertos. A los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea y pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Igual, ¿verdad? Sí. Descripción archivística. No la encuentro aquí. Se nos peló. Director ya...
Es el registro sistematizado de la información de los documentos de archivo recopilado, organizado, jerarquizado, de forma tal que sirva para localizar y explicar el contexto y sistema que los ha producido. Perdón, ¿cuál es? Descripción archivística, fracción 23 de nuestro proyecto, pero no viene en la ley general. Ni tampoco viene en la ley general. Ah, esa es de la ley de archivos del Estado. No, Sí. es de la armonización de la ley. Y subsiste en alguna parte de la redacción de nuestra ley, hay que checar eso también. No sé, Lore, si lo puedas checar, please. Mira, la disposición documental de la propuesta. ¿Sí estamos hablando de esa, verdad? Descripción archivística. Descripción archivística. No. No existe, licenciado, en el cuerpo del... Vamos a estimar desaparecerlo si no existe, ¿eh? Sí, quizá en este caso sí pueden ir en la propuesta de armonización, sin embargo, el mismo AGN no impulsó para que se incluyera en la propia ley general. Entonces, probablemente, miren, hasta donde tengo entendido, la propuesta se hizo incluso antes de que la ley fuera aprobada, entonces ahí puede haber un desfase de tiempos que implica que este concepto no lo hayan incluido en la ley general. Probablemente también es una cuestión técnica que va a nivel de reglamento o de instrumentos para guías para elaborar las descripciones, no sé. Y sin embargo, la nota técnica que nos envió la INAI no nos hace ningún comentario al respecto de aquellas definiciones. Bueno, es que no, esta venía originalmente en la propuesta. O la metimos ya en el... No, porque no tocamos el glosario, prácticamente nada. Me refiero... Sí, adelante. Yo creo que está en la propuesta que le enviaron al INAI porque es la misma. Por eso le digo, entonces se me hace raro que no nos hubieran hecho ningún tipo de comentario respecto a aquello que no se encuentra en la ley general y que nosotros incluimos aparte. Nada más nos hicieron... Adelante. Disculpe, nada más, me parece que la nota técnica en ese punto en específico está poniendo como ejemplos, pero la parte principal, que es lo primero que dice, es respecto a la armonización. Entonces, yo lo interpreto como que pueden ser ejemplos los dos primeros que ponen, pero en general nos está diciendo hay que armonizar los conceptos tal cual como viene la ley general para evitar precisamente confusiones. Ese es mi punto de vista respecto de eso, que no hicieron el total de la revisión con respecto a los conceptos, sino que ponen esos dos ejemplos para empezar. La descripción archivística sí está en nuestra ley estatal y seguramente está en la federal, en la que era la federal. Me refiero a la nota técnica, Sofía. Sí, no, yo estoy pensando en la otra. Bueno, vamos a buscarlo en la redacción del articulado de esta propuesta, Sofía. Sí, la del Estado es esta. Ah, ok. Por eso le digo, pero bueno, ¿dentro de la propuesta o me está hablando de la vigente que tenemos ahorita en la ley de archivos? ¿La vigente? Ah, pero en la propuesta que nosotros estamos trabajando. Bueno, la que estamos armonizando, como quien dice. Esta descripción sí existe. Bueno, voy a checar. Esta descripción viene desde la ley federal, seguramente. Es nada más cuestión de ver la ley federal. Ahorita no la tengo. Vamos a checarlo para ver si cuál podría ser el argumento para la subsistencia de este término. Y yo creo que fijarnos de alguna manera un criterio para saber si vamos a poder incluir cosas aparte, no que varíen, sino aparte de la ley general, porque sean de alguna utilidad en materia local, a lo mejor podríamos valorarlo, pero si es nada más por cultura general, pues a lo mejor como en la fracción primera, tendríamos que revalorar si se va a quedar o no se va a quedar para variar con la ley general. El término descripción archivística sí es importante para la clasificación de los archivos históricos, para los instrumentos que genera el archivo histórico. En ese sentido está incluida. La pregunta si viene dentro del texto de la iniciativa de ley, pues en dónde más se menciona descripción archivística para dejarlo también en el glosario. Sí, es precisamente lo que les comentaba. No sé si está en la ley vigente, pero a mí lo que se me hace relevante es que esté en esta propuesta que va a salir.
Es que no está en el texto de la propuesta, sucede, es exactamente el mismo caso de la fracción primera, licenciado Carlos. Tampoco existe dentro del cuerpo del texto, al menos no en el cuerpo actual de la propuesta de la iniciativa que se presentó. Ok. ¿Qué hacemos? ¿La dejamos o la quitamos? Yo la dejaría. En No la está de más. fracción, La descripción perdón, archivística es muy importante en las Le voy, herramientas de licenciado Lazo. descripción del archivo histórico. Adelante, licenciado Lazo. que nomás quería comentar que en la ley vigente, en la fracción 13ª, sí se encuentra el concepto de descripción archivística. La ley vigente, pero en este texto. En el proyecto no. Ahora, hay dos opciones. Una, o nos traemos de la ley vigente al texto del articulado, descripción archivística, si lo creen ustedes relevante. O dos, si no viene en esta ley y nos está causando conflicto la descripción archivística, pues yo creo que la quitamos del glosario. Ahorita no lo he visto, pero en las acciones que tiene que hacer el archivo histórico del Estado, debe estar la descripción archivística como tal. Bueno, lo que necesito son Ahorita argumentos. lo revisamos. Sí, necesito argumentos para la subsistencia de estas dos fracciones. Porque si nos vamos a estar topando con descripciones, nada más meramente culturales, por decir, para saber, pues si se van a estar repitiendo. Yo en la fracción primero opiné que se podía dejar si se creía relevante nada más para crear esta cultura archivística, pero si se va a seguir repitiendo a lo largo del glosario, pues entonces yo creo que sí vamos a tener que valorar si subsisten o no. Y aunque esté en la ley vigente, pues hay que darle argumento dentro de esta nueva ley que vamos a sacar. Bueno, destino. Nada más ponle ahí en esta observación, Sí. por favor, checar con las acciones del archivo histórico. A ver, checar. Sí, con el articulado del archivo histórico. Destino final. Yo creo que va a ser la misma anotación, ¿eh? Sí. No viene. No. No tenemos que ser así tan limitativos con exactamente lo que dice la ley, para unas cosas y para otras no. Entonces, tendremos que ver cuál es el destino final de la documentación, que tiene que ver en el proceso de valoración documental. Estoy totalmente de acuerdo, Sofía, pero también necesitamos tener argumentos para la subsistencia de esto, porque si no lo mencionamos en ninguna parte. Y aparece en el proceso de valoración documental, se establece el destino final de la documentación. Ok, perfecto. Por eso le digo, nada más hay que tener los argumentos para decir por qué lo estamos dejando y, sí, claro, y por qué es de utilidad dentro de esta ley. Así es. Es mi argumento para poder valorar si se queda o no dentro del glosario. Claro. No, tampoco estoy casado con que tengamos un copy-paste de la ley federal, aún y en el glosario y aún con la observación del INAI. Creo que de alguna manera es un mínimo que se nos establece y de no variar demasiado lo que sí está establecido. Pero si nosotros le metemos alguna cosa de más, pues a lo mejor sí puede ser más peleable, sí, claro, si resulta de utilidad. Entonces, sí, por lo menos sí debemos de tener el argumento de que nos es de utilidad dentro de la norma estatal. Sí, claro. De acuerdo. Disposición documental. A la selección sistemática de los expedientes de los archivos de trámite o concentración cuya vigencia documental o uso ha prescrito con el fin de realizar transferencias ordenadas o bajas documentales. Hasta aquí. Ese es el proceso de valoración documental. Nada más está explicado.
¿Cómo le ven? ¿Es el mismo comentario? De ver si lo podemos acomodar dentro de la redacción cuando se toque el tema. ¿O valoran Ese sí, que fíjate, ese sí no lo quitaría. Porque la disposición documental es todo ese proceso que no se ve ahí. alguien más? Se relaciona la disposición documental con la valoración. Bueno, Lick, nada más aquí un comentario. La licenciada Diana Ruiz me está mandando un mensaje al celular que está tratando de entrar a la reunión, pero no puede. Y alcanzó a escuchar un poco, dice, por lo poco que alcancé a escuchar, quieren poner conceptos en el glosario que no se utilizan en la ley. Eso no debe ser, es glosario, no diccionario. El glosario tiene una función específica dentro de una ley. Tampoco pueden poner datos adicionales a lo que se refiere propiamente al concepto. Por ejemplo, eso de que su titular tiene que tener cierto nivel, eso no va ahí. Procuren que los conceptos queden armonizados con la ley general. Es una opinión nada más de la licenciada Diana Ruiz del Tribunal de Justicia Alternativa. Administrativa, para que lo tomaran en cuenta también. Ok, muy bien, gracias, Lick. Sí, respecto a lo que se está variando aquí con el concepto de la ley, sí, buscar ponerlo dentro de la redacción del articulado, no dentro del... Ok. Ok, me está diciendo Comunicación Social que no está registrando a nadie en espera. Ahí le pregunté a Diana, a lo mejor está teniendo problemas técnicos ella desde su computadora. Gracias, Lick. ¿Ven cómo? Sí, es con el internet que tiene en su casa. Ah, bueno. Es el problema. Gracias. Gracias. Documento de archivo. Aquel que registra un hecho, acto administrativo, jurídico, fiscal o contable. Producido, recibido y utilizado en el ejercicio de las facultades, competencias o funciones de los sujetos obligados, con independencia de su soporte documental. Está igual, ¿verdad? Sí. Ok, documento histórico. No viene documento electrónico. Voy a subrayarlo. No es la nota. Sí, este tampoco está en la ley. No está en toda la redacción de la ley, de En la todo el propuesta. documento electrónico, sí. Sí, hay inclusive un capítulo completo de la documentación electrónica. Lo que pasa es que la definición anterior señala que independientemente de su soporte documental, y la cuestión electrónica es un soporte, ¿no? Sí, ahí dice. Información se mantiene en un formato electrónico. Ajá, entonces, ¿sería necesario meter esa definición de documento electrónico aquí? Considerando que es un documento de archivo también, en formato electrónico. Sí, pues le podemos poner así, documento de archivo en formato electrónico. En la ley vigente... Lo que sí vería importante es que aquí sí exista el término de documento electrónico, que es un documento electrónico. Es un soporte que contiene información, así lo que es un documento, nada más que electrónico. O a agregarle a lo que es documento de archivo, que puede tener un soporte electrónico, pero sí debemos incluir en el glosario lo que tiene que ver con los documentos electrónicos. Es cuestión de valorarlo, pero sí se me hizo importante tenerlo en el glosario como tal. O sea, un documento electrónico es un documento de archivo. Sí, es un documento de archivo. Nada más es una subdivisión de documento de archivo. No, es un soporte documental. O sea, está en un documento, o sea, su materia es electrónico y no de papel. Pero también puede ser visual, también puede ser grabado. O sea, hay diferentes soportes documentales. Uno de ellos es el papel, el otro es electrónico. Los ahorita los más usados. Pero hay grabaciones. La grabación que estás haciendo ahorita tú es un soporte documental de todo un proceso. Y es documento de archivo. Ok.
déjame checar también el capítulo de documento electrónico para valorar el argumento. ¿Va? Ok. Órale. Documentos históricos. A los que se preservan permanentemente porque poseen valores evidenciales, testimoniales e informativos relevantes para la sociedad y que por ello forman parte íntegra de la memoria colectiva del país y son fundamentales para el conocimiento de la historia nacional, regional o local. Correcto. Está igual, ¿verdad? Sí. Estabilización. No sé si No va a hay venir. Sí. Adelante. entes públicos. ¿No está? No, no está. Ah, pues hay que incluirlo. No, sí viene, sí viene, sí viene. ¿Sí viene más abajo? Ah. Sí, nada más que Está mal ordenado. ordenado. Al procedimiento de limpieza de documentos, fumigación, integración de refuerzos, extracción de materiales que oxidan y deterioran el papel y resguardo de documentos sueltos en papel libre de ácido, entre otros. Está igual, ¿verdad? O no, lo del principio no. Está diferente, ¿no? ¿Esto? Las acciones aplicadas de manera directa sobre materiales documentales con objeto de disminuir y retardar el deterioro presente y mantener condiciones favorables para su permanencia. Si quieren, pues... Sofi, para ver si podemos incluir esto cuando se maneja estabilización en alguna parte del texto, ¿no? Porque me queda claro que es muy útil para comprenderlo, sí, pero no vale la pena para meternos en bronca con la armonización del glosario, al menos en este párrafo. Yo lo dejaría con la definición de la ley general y eso lo podemos incluir en lo otro. Muy bien. En el artículo de archivo histórico. Bueno, no, de conservación en general. También aplica a los archivos de concentración. Expediente. A la unidad documental compuesta por documentos de archivo ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados. Igual, ¿verdad? Acá repetimos expediente electrónico. Igual, mira, bueno. Pero es que acá es expediente, acá estábamos hablando de qué. Documento. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Sí, ahí lo checamos y ver si okay, no, si están duplicados y lo revisamos. No. Perdón. Adelante. Aquí nada más yo, salvo su mejor opinión, ¿verdad? Considero que ya sea que si vamos a utilizar expediente electrónico o documento electrónico, nada más que quede homogenizado en todo el cuerpo de la ley, o sea, dejarlo para evitar prestarlo a interpretaciones. Si vamos a hacer referencia a documento electrónico, si en el glosario lo tenemos tal cual, pues emplearlo así en todo el cuerpo como tal, documento electrónico. O si en el glosario vamos a dejar expediente, dejarlo tal cual en todo el cuerpo de la ley. Perdón, estoy aquí viendo la diferencia y pues un expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos, entonces es una unidad. El archivo, perdón, documento electrónico es una unidad y el expediente es un conjunto, o sea, sí se ve la diferencia. O sea, sí, no se duplica. No se duplica, son dos cosas diferentes. Sí, son dos cosas diferentes. Bueno, si no se duplica, entonces sí, a lo mejor aquí nos da un argumento para definir el archivo electrónico, porque sí la ley federal nos maneja el expediente electrónico y nos hace mención a documentos electrónicos. Pues pudiera ser que ese fuera el argumento para poder definir en la propuesta que nos mandó el AGN, para definir documentos electrónicos.
Ok. Pues a lo mejor ahí está el argumento de la definición más arriba. Sí. Ficha técnica de valoración documental. Al instrumento que permite identificar, analizar y establecer el contexto y valoración de la serie documental. ¿Igual? Sí. Ok. Firma electrónica avanzada. Al conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente al mismo, y los datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de estos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Igual. Bueno, bien. Fondo. Al conjunto de documentos producidos orgánicamente por un sujeto obligado que se identifica con el nombre de este último. Sí. Nada más varía en el transcurso de sus actividades. Que lo estamos variando por producidos orgánicamente. No, producidos orgánicamente, si viene en la definición. Pues se puede quitar, no. Bueno, si no hay problema. Perdón. Adelante. Sí, creo que aquí sí es importante respetar el texto tal como aparece en la ley general. Sí. Porque aquí específicamente nos habla de los documentos producidos de manera orgánica, Muy bien. relacionados con su estructura, y no aquellos que son utilizados por el sujeto obligado, pues aquellos que son utilizados se encuentran englobados en el concepto de acervo, porque además de utilizarse los documentos propiamente de archivos, también se utilizan otro conjunto de colecciones documentales organizadas que pueden ser las bibliotecas, las mapotecas o, en fin, una enorme cantidad de recursos que se utilizan pero no corresponden directamente con el fondo documental, por lo que la modulación que se hizo aquí sobre el fondo sí tiene una implicación importante, sobre todo en materia de operación o de gestión de archivos. Gracias. Muy bien, ¿opiniones acerca del comentario? Al conjunto de documentos producidos orgánicamente por un sujeto obligado. Entonces tendríamos, según el comentario que nos está haciendo la licenciada Fernández, quitar acumulados y utilizados para que tenga congruencia con lo federal. ¿Estarían de acuerdo? Pues es, bueno. Sí, adelante. Bueno, utilizados es porque también están en el ejercicio de sus funciones y no los generas. Los recibes como parte de tus funciones. Eso quiere decir que todos los que tú generes son los únicos que guardas, sino los que forman parte de un procedimiento que tienes que ejercer. Quizás, y vienen de otro lado. Quizás no sea necesario, ¿no? Ponerlo ahí. ¿Perdón? Que posiblemente no sea necesario ponerlo ahí, es decir, el conjunto de la ley nos está indicando que pues se debe de conservar todo documento que se genere a partir de las atribuciones y demás, y entre las atribuciones pues el recibir documentos y darles trámite y demás, entonces probablemente no sea necesario poner esos dos términos en esa definición. Acumulados y utilizados. A ver, pero no perdamos el objetivo del glosario. Cuando nos referimos a fondo, en un artículo, ¿estamos entendiendo precisamente lo que nos dice la ley general? Sí. ¿O se está quedando corta como nos está diciendo Sofi? No. No, o sea, pero tampoco son, O sea, si no se ponen esos conceptos no pasa nada porque es entendible que es los documentos que genera un sujeto obligado, ¿no? ¿Cómo que? ¿Quitamos? Ok. Bueno, queda igual entonces como la ley. Si ustedes estimaron que no pasaba nada, para no estarnos peleando con la ley general en este sentido. Reservarnos a lo que sea más relevante.
Gestión documental. Al tratamiento integral de la documentación a lo largo de su ciclo vital a través de la ejecución de procesos de producción, organización, acceso, consulta, valoración documental y conservación. Igual, ¿verdad? Igual. Bien. Grupo interdisciplinario. Al conjunto de Comentario. Adelante. Nada más ahí con la gestión documental, ahorita que teníamos el detalle con el archivo de trámite o de gestión, me parece que esta es la explicación del por qué no debe de estar junto con el trámite, porque incluye todo esto, lo que es la gestión documental, también a la conservación. O sea, estamos hablando de todo el ciclo vital y no nada más del trámite. Es mi comentario al respecto. Okay. Pero específicamente en gestión documental, ¿hay algún comentario respecto a la redacción? No, está bien. Ok. Gracias. Gracias, Lick. Grupo interdisciplinario. Al conjunto de personas que deberá estar integrado por el titular del área coordinadora de archivos, la unidad de transparencia, los titulares de las áreas de planeación estratégica jurídica, mejora continua, órganos internos de control o sus equivalentes, las áreas responsables de la información, así como el responsable del archivo histórico, con la finalidad de coadyuvar en la valoración documental. ¿Está igual? Sí. Está igual, nada más está así como el responsable del archivo histórico, que es una de las de los comentarios que han salido de la ley general, en donde al archivo histórico no lo consideran como tal. Y viene la ley general, ¿no? Pero ya está en la ley, sí. Está igual. Está igual. ¿Sí está? Sí. Sí. Ah, ok. Perfecto. Sí, inclusive con el comentario que está acá enseguida está igual. Sí. Ok. Se pasa información, pero información no la encuentro en la ley federal. ¿En la general? ¿En la general no la encuentro? En la general ahí está, te voy a decir cuál es. El 35. El de información no está. No. Información. La información está. ¿Esto no viene en la ley de transparencia? No sé. De hecho, ahí está la cita. La cita más adelante. Información reservada y confidencial. Porque si viene la ley de transparencia, a lo mejor no vale la pena que nos metamos en camisa 11 varas y repetir lo que ya viene en la ley de transparencia, específicamente en estos casos. Bueno, a ver, perdón, se me fue. Perdón, adelante. Se me hace que están incluidos porque en algunos de los artículos se habla de la información confidencial. Creo que es en el 43, en la fracción cuarta o tercera, no recuerdo. Es información confidencial. Déjame buscar las otras. Pero inclusive, aunque vinieran en el texto de la ley, si ya están definidos por otra norma jurídica, como sería la ley de transparencia, yo estimaría que no fueran dentro del glosario. Les voy a decir por qué. Porque si de alguna manera hay una reforma en la ley de transparencia respecto a esta terminología, muchas veces puede caer en contradicción lo que por error procedimental en el proceso legislativo no se reforme en otras leyes como en esta.
Es decir, si nos apegamos a lo que, o no lo mencionamos en el glosario, se entiende por las definiciones que ya están, valga la redundancia, definidas en la materia, en la ley de transparencia. Y en la ley de transparencia vienen 3 conceptos, lo que es información confidencial, información de interés público e información pública. ¿Y no viene Ahí información también, reservada? información reservada, sí, también. Ok. ¿E información? Yo creo que también viene Ahí está la fuente. ¿Vale? Sí, o sea, estamos haciendo la referencia, pero como le digo, si sufre algún cambio en la ley original de esta referencia y nosotros estamos, o sea, si nada más hiciéramos la referencia no habrá ningún problema, ¿me explico? Estimo yo que inclusive estos 3 términos están sobrando dentro de nuestro propio glosario porque ya está en otra norma jurídica. ¿Y cómo se hace ahí? ¿Perdón? Los glosarios, nada más se hace la mención. Se puede hacer la mención o puede no hacerse ni inclusive la mención, porque pues quien lo lea va a tener que acudir a la ley de transparencia para atender a la definición del concepto de información reservada e información confidencial, que básicamente, aunque toca la ley de archivo, pues son más materia específica de la ley de transparencia y acceso a la información pública. Sí, la ley de datos personales se llama, ¿no? Sí, claro. O sea, estos artículos son más materia, obviamente, de la ley específica para ellos que de la materia de archivo. Entonces, por lógica, quien lo checara y manejara estos conceptos dentro de la ley y quisiera acudir a un glosario, entendería que tiene que acudir a la ley específica de la materia. ¿Qué nos dice la ley de transparencia? Sin necesidad de que nosotros lo incluyamos en el glosario y lo repitamos en el glosario. ¿Y en qué parte del articulado se podrían incluir como la referencia? Cuando se toque dentro del glosario de la ley, podríamos hacer ahí mismo la referencia. O como le digo, dentro del mismo glosario, podríamos hacer la referencia, pero para mí no tiene caso. Si quieren hacer la referencia, la haríamos cuando se toque en el texto de la ley. En el articulado. Ajá. Bueno. Okay. Porque es que para hacer el cuadro de clasificación documental o de disposición documental tiene que estar esos datos. Si es reservada, si es confidencial, si es pública. Me queda claro, pero de todas maneras, pues le digo, ya está en la ley de transparencia. Perdón, ¿alguien más iba a comentar? Sí, yo nada más. De hecho, precisamente a partir de la ley de transparencia, que se supone que toda la información es pública, pero se va a reservar por un acuerdo. Entonces, todos los expedientes que sean reservados deben estar respaldados en un acuerdo del Comité de Transparencia de el por qué. Entonces, de inicio, pues es pública la información, no pueden hacer como información reservada o confidencial, sino hasta que se hace una solicitud de esa información y entonces se determina que esa información no puede ser entregada porque son datos personales o es información confidencial o como se determine, pero sí se tiene que atender a que haya un acuerdo específico relacionado con transparencia. Ok. Muy bien. Nada más con ese comentario. Pregunto, Silvia, ¿cómo se aplica esto para que la gente que organiza y que es responsable de la información, ya sé que todo tiene que ver con la ley de datos personales, una de las funciones de los responsables de la información es que tengan muy claro qué de sus expedientes es reservado y confidencial? Sí, de hecho... ¿Cómo se lo hacemos patente en este proceso de clasificación y ordenación de información? Aquí le digo, precisamente cuando hay una solicitud de información, no se puede determinar que la información ha sido confidencial. O sea, sabemos que por ley de transparencia y por ley de datos personales tenemos que resguardarla. Entonces, cuando hay una solicitud de información que no se puede entregar esa información, se tiene que generar un acuerdo de reserva o un acuerdo por parte del Comité de Transparencia que indique por qué no se puede entregar esa información. Y los responsables, en este caso de archivos de trámite, pues tienen, precisamente por eso implica la capacitación, tienen la obligación de conocer que la información que ellos poseen no puede entregarse nada más porque sí, sino que en el caso de que tenga datos personales o que sea información que pudiera tener esas características, entonces tendrá que solicitarse al comité de información que se genere un acuerdo de reserva para no entregarla. Eso no implica que
que toda la información deba tener un acuerdo de reservas. Más bien aquí es la cuestión de la capacitación hacia la gente que trabaja los archivos. De inicio, desde el préstamo, y eso sí se ve aquí en la ley general, al menos así lo marca, es que no se puede prestar un expediente de archivo a una persona ajena que sea del productor del archivo. Entonces, los responsables de archivos no pueden entregar un expediente de recursos humanos, que es el que trae más datos personales, pensemos el director jurídico, si el director administrativo no lo autoriza. Entonces, es esa liga que tiene que darse a nivel de administración de archivos para asegurar la parte de la información, del cuidado de la información a partir de la ley de transparencia. O sea, sí tiene que estar bien conjuntado todo ese trabajo. Pero sí les digo, es parte de un acuerdo para poder reservar la información. Precisamente esa es mi pregunta. En este articulado de la ley de archivos, la que estamos armando ahorita, ¿en qué parte tendríamos que establecer la obligación del responsable de esa área de archivos para que determine o para que acate la ley de datos personales o la ley de transparencia? Una cosa es entregar la documentación por una solicitud y otra manejarla al interior como reservada, ¿sí? O confidencial. Le digo que es parte de los procesos de préstamo y consulta que vienen ahí, porque la información, el agente de archivos no es la propietaria de la información, sino los responsables de cada unidad administrativa. Y ellos son los responsables a partir de la ley de archivos y de la ley de transparencia, más bien de la ley de transparencia, el no entregar la información que pudiera tener datos personales o que pueda ser confidencial. Entonces, el apartado de archivos es, aquí está el expediente, es un expediente generado por administrativo es el propietario y administrativo es el responsable de cuidar que no se entregue información que no debe a partir de la ley de transparencia. Pero archivos realmente es nada más el control de préstamo y consulta. Ok. Y los acuerdos, nosotros en nuestras carátulas de expedientes le pusimos un apartado que indica si ese expediente tiene alguna reserva por algún acuerdo del Comité de Transparencia. Y entonces se reserva y se hace la actualización en el catálogo de disposición. Bueno, ya son las 12, casi las 12:15, son las 12:10. No sé ustedes, ahorita tengo yo precisamente otro compromiso programado para las 12:30. ¿Les parece que nos volvamos a ver el jueves de esta semana? Ok. Adelante. Bien, si es así, como les digo, si ya quien tiene lo avanzado, que está trabajando, que se comprometió en trabajar y ya lo trae para el jueves, empezamos con eso. Si no, para aprovechar el tiempo, seguimos con el glosario que ya vimos que vaya, como les dije desde un principio, a veces el glosario tarda lo mismo que la ley porque pues son muchos términos y no nos ponemos de acuerdo. Pero por lo pronto, para ir avanzando, también ir checando lo que estamos dejando atrás en el glosario para ver si ya podemos corregirlo en la siguiente reunión. ¿Le parece bien? Disculpe, Lick. Adelante, licenciado Villela. El jueves, pues que, bueno, ya les había comentado en el grupo de WhatsApp, hay una capacitación nacional por parte del INAI. A reserva de lo que diga la mayoría, pues si se pudiera hacer en otro día, ya sea el viernes, mañana o viernes, pero sí. Mejor el viernes. Eso está bien. El viernes a las 10 de la mañana. Sí, de acuerdo. Ok, muy bien. Les agradezco mucho. Gracias. Igualmente. Gracias, hasta luego. Buen día, nos vemos.